Viene una jornada clave, mañana se habla de un super miércoles, de hecho, por las movilizaciones gremiales que están previstas, la jura de los senadores y también el tratamiento de esta ley que uno se sigue preguntando, porque la verdad que tiene críticas y bueno, elogios. ¿Quién gana y quién pierde? Eduardo Santín. Bueno, la realidad es que esta debe ser casi la primera vez que se renueva una ley previsional y, digamos, no se plantea que le van a mejorar los saberes a los jubilados. Ajá. Es decir, acá el gobierno nacional, después del acuerdo que ha hecho con los gobernadores, necesita 100.000 millones de pesos. Claro. Bueno, y han decidido modificar la ley de actualización, Claro. de movilidad. Mientras nos comentás, Eduardo, vamos a ir viendo algunas plaquitas informativas, Dale, justamente para ir describiendo la situación. Algunos dicen que pueden llegar a ganar hasta 500 pesos menos a partir del año que viene, de marzo, los jubilados, con esta nueva fórmula de actualización, esta nueva ecuación planteada. Digamos, ¿qué es esto? La realidad 70-30, ¿qué significa? Significa 70 índice de vida y 30 cómo se mueven los salarios. La realidad es que en el mes de marzo, que se va a dar el primer aumento, es el único momento que esta combinación da por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque toma 6 meses anteriores y siempre el tercer trimestre del año es el trimestre de mayor aumento de los salarios. Entonces, pero el resto del año da menos. Entonces, esta fórmula que ideó el Senado, que parecería en principio que mejoraba la fórmula que había propuesto el Poder Ejecutivo, la realidad, si uno lo mira a lo largo del año, va a estar perdiendo entre 4 y 5 puntos. Entonces, digo, la realidad es que está en discusión de nuevo esta fórmula. Esta es la que planteó Pichetto. Esta es la fórmula que planteó Pichetto. Así que está de nuevo en discusión esta fórmula porque cuando se hicieron los cálculos, en definitiva, para ver cómo se comportaba esta fórmula, da una pérdida frente a lo que había propuesto. O sea, con la ecuación, digamos, de Pichetto pierden los jubilados. La realidad es que, es decir, el principal tema que pasa es que, es decir, le van a sacar, vos viste que ahora se actualiza cada 6 meses. Sí. A partir del año que viene se va a actualizar por trimestres. Sí. Pero en el medio le roban un trimestre. Entonces, por lo tanto, el último trimestre del año no va a tener actualización y el aumento ahora sí se entiende, porque en realidad acá tenemos 5,6 contra 5,2. Claro, entonces, es decir, la realidad en el medio está es lo que vos decís, que se pierde un trimestre. Claro, entonces, digamos, iban a tener el 12% de aumento y la realidad van a tener entre el 5 y el 7%, el 6%. Diferencia. Y esto le va a hacer perder a lo largo del año a un jubilado que gana la mínima. Le hace perder más de 6.000 pesos. ¿6.000 pesos? Claro, a lo largo del año. Entonces, a lo largo del año 6.000 pesos. Claro, eso es el que gana la mínima, pero digo, el que gana 10.000 va a perder cerca de 8.000 pesos. Entonces digo, la realidad es que me parece que los senadores van a tener que mirar con claridad este tema. Ahí pasan muchas cosas dentro del tema, digo, porque la realidad, es decir, una parte importante del Frente para la Victoria no firmó el dictamen. Entonces, digamos, el bloque de Pichetto, digamos, la gente que está alrededor de Pichetto no firmó el dictamen. Así que veremos mañana a partir de la movilización. Esto es lo que se va a ahorrar la ANSES. Esto es lo que va a pasar, digamos. Es decir, la modificación de la movilidad le permitirá a la ANSES quedarse con 100.000 millones. Vos fíjate que estos 100.000 millones, ¿quién los paga? Los jubilados, los pensionados, las asignaciones universales, los discapacitados. Digo, la realidad me parece que hay que rediscutir un poco esto, porque están pidiendo un ahorro al sector más vulnerable de la Argentina. ¿Y esto no va a hacer aumentar la litigiosidad, Eduardo? Mirá, seguro, porque van a empezar a llover reclamos, demandas. Va a llover reclamos. El primer reclamo que va a llover es que el último trimestre del año no va a tener actualización. Por lo tanto, como ya está devengado significa que había una fórmula que funcionaba y como no se puede legislar para atrás, la realidad es que eso va a abrir una cantidad de juicios impresionantes. Así que digo... ¿Y esta plata qué se va a hacer con esta plata? Pues es mucho dinero. Esta plata es la que va a las provincias. 100.000 millones de pesos, esto va a la coparticipación. Claro, lo van a repartir entre las provincias, porque a las provincias, como retiraron todas las demandas que tenían con Nación, lo que ha hecho el gobierno nacional, retiró todos los juicios y reparte plata. Por eso pero esta plata iniciativa, la ponen los sectores más vulnerables. Ahora, y así se entiende por qué el principal aliado del gobierno es el PJ en el Senado para aprobar la iniciativa. Sí, pero vos fíjate que hay varios senadores del PJ que no firmaron el dictamen. Así que vamos a ver qué pasa mañana, porque aparte si la movilización de mañana es muy importante, es decir, será un llamado de atención a este tema, ¿no? A ver, la movilización, digamos, la encabeza más que nada
los sindicatos, o sea, la CGT, y bueno, la Iglesia ya se manifestó también en contra de esto. Se manifestó también, en contra. O sea, el único aliado del gobierno en esto es el PJ. La realidad se manifestaron las 4 centrales sindicales. Todas, es decir, claro. la CTA, la CGT, la corriente federal, todas las corrientes se han expresado en contra de la reforma previsional. Y aparte, yo creo que esto es lo que más le importa al gobierno, porque acá está la plata. Claro, es decir, la realidad, la reforma previsional es la que le da los recursos para avanzar en el pacto que ha hecho con los gobernadores. Pero bueno, me parece que los senadores deberían poner un poco de imaginación y pensar que no es este sector el que debería pagarlo. Está bien, porque uno puede apoyar por un lado las reformas, ¿no? Que es un avance, es necesario, hay consenso en eso, pero por otro lado, siempre la misma historia, Eduardo. Siempre se le termina sacando plata a los pobres jubilados, digamos. Claro, y la realidad es que los jubilados el año pasado perdieron 10 puntos de su jubilación. 10 puntos. El año pasado. Por inflación. Este año recuperaron 4, porque la fórmula fue el 28 y la inflación será el 23, el 24. El año que viene se suponía que iban a recuperar lo que habían perdido el año pasado. Y no va a ser así. Y bueno, le cambian la fórmula y por lo tanto no solo que no van a recuperar, sino que aparte les roban un trimestre. Entonces, la situación los pone en una peor condición. Pero aparte le están sacando 100.000 millones al mercado. Porque claro. Un jubilado que gana la mínima... menos consumo. Claro, consume todo lo que gana. El que gana 7.000 pesos no ahorra. ¿Te imaginás? Consume todo lo que gana. ¿Cuánto gana? A ver, recordamos. ¿Cuánto es la mínima? 7.246. Está por debajo de la línea de pobreza. No, está debajo de la línea de pobreza. Está la canasta de un jubilado hoy está para un matrimonio, están 17.000. Si los dos cobran la mínima, no llegan al mínimo. Claro, porque más vale que estos números se saben ya, pero es importante remarcarlos. La línea, ¿cuál es? 17.000 la canasta. La canasta de un jubilado, porque la canasta de un jubilado 17.000 y pico, porque incluye muchos medicamentos, claro, son carísimos. Es muy distinta, de la canasta que en general, tienen los trabajadores en la actividad. Por lo tanto, es decir, porque tiene una gran parte de medicamentos, pero aparte también tiene una gran parte de alimentos, porque en general los jubilados no salen, consumen lo que ganan, Claro. Entonces, este tipo de cosas hace que esa canasta familiar sea mucho más complicada y por lo tanto estos 100.000 millones que lo va a perder el mercado, de consumo, es decir, también va a llevar a que baje la recaudación y por lo tanto el sistema, se ponga más difícil para el próximo año. Claro. Y bueno, si hay que hablar de pagar un alquiler para un jubilado, entonces ya estamos en el infierno. Con 7.246, lo que puede alquilar un jubilado es una piecita de una pensión. La realidad es decir, no... Hacemos un repaso rápido, Eduardo, de lo que vos has armado precisamente. Estos datos son muy importantes. A ver, ¿por qué el 70-30? Repetímelo brevemente. Estamos hablando de que va a haber 70% de actualización por de precios al consumidor, sí, y 30% por cómo se modifican los salarios. El año pasado, si hubiéramos aplicado esta fórmula durante este año, el 2017... ¿Esto es lo que se aprobaría mañana? Esto es, el dictamen que está firmado en el Senado. Ya tiene dictamen positivo. Claro, es lo que está firmado en el Senado. Sí. Si se aprobara esta fórmula, es decir, y si lo hubiéramos aplicado esta fórmula en este año, es decir, la realidad, esta fórmula está 5 puntos por debajo de la propuesta inicial del gobierno y 12 puntos por debajo de lo que estaban cobrando hasta ahora. Entonces digo, la realidad... Pero se supone que un proyecto va al Congreso para mejorarlo, no para empeorarlo. Bueno, la realidad es que, es decir, yo no sé por qué Pichetto hizo esta propuesta, que aparte el oficialismo la aceptó rápidamente. Y pues le conviene, lógico, claro, menos plata. Hicieron números y seguro le permitió que esto fuera rápidamente consensuado. Así que, este es un tema que me parece que mañana tiene que pasar. Esto es un tema casi clave, porque esto es la diferencia entre estos 12 puntos que iba a lograr la fórmula de movilidad contra los 5,6, pero es para el primer trimestre nada más. La realidad cuando hacemos la proyección en el año va a ser menor. Pero así todo, los jubilados van a entregar 100.000 millones de pesos a lo largo del año. Es decir, que es el ahorro que se va a hacer al CES y que con eso van a poder distribuir la plata que, quieren las provincias. Ya sale así, ¿no? Esperemos que no. Es decir, la realidad por los jubilados, por los pensionados, por los discapacitados, por los chicos que cobran la asignación universal. Esperemos que el Senado mañana haga otro debate en el recinto y en definitiva termine cambiando esta fórmula. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y ojalá se mejore esta iniciativa en el Congreso.